Muy buenas a todos coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los parent and child components en React. También vamos a estar hablando sobre un poquito los componentes dinámicos y todo esto usando TypeScript. Entonces vamos a empezar. Esta es una pequeña aplicación que he hecho, creado aquí en TypeScript. Simplemente tiene esto que tenemos aquí. Entonces para empezar vamos a crear una carpeta de components aquí. Y lo que vamos a hacer es crear dos componentes principalmente. Uno que se llame father.tsx y otro que se llame child, por ejemplo, .tsx. ¿Listo? Esto es lo que tenemos. Vamos a cerrar este de aquí. Vamos a crear nuestro functional component, siempre con la F mayúscula. Y acá también. Ese se llama child con la C mayúscula. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Tenemos estos dos componentes. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar creando, básicamente incrustando este child en este father y lo vamos a hacer pues, mediante las props, obviamente. Entonces, primero que nada, como yo siempre les he dicho, hay varias maneras de crear este functional component en TypeScript para definir las props. Una de ellas es usar react.functionalComponent, que esto es lo que significa FC, y aquí pasarle las props. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a crear aquí una pequeña interfaz que le vamos a llamar eProps. Y esa interfaz va a tener un children. ¿Listo? Por el momento vamos a ponerle que es de tipo any, porque aún no hemos visto qué es exactamente lo que vamos a hacer. Y listo, esto es lo que tenemos aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la interfaz child. Listo, vamos a quedar esto acá, pero esto ya no va a tener un children. Por el momento lo vamos a dejar así vacío. Y vamos a decir que es un react.functionalComponent y le pasamos eProps. ¿Listo? Por el momento no tenemos nada, entonces tampoco hay ningún problema. ¿Listo? Pero siempre es bueno definirlo de esta manera por si de pronto en algún momento queremos recibir alguna propiedad en nuestro componente. ¿Ok? Eso está hasta el momento correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar este father y el children directamente en nuestra aplicación. ¿Vale? Vamos a poner aquí un pequeño espacio. Vamos a colocar father. Aquí ya tenemos nuestro father. Miremos que nuestro father recibe un children. Nos está fallando, nos dice, hey, yo estoy esperando un children porque nosotros no colocamos esta propiedad opcional. Miremos que cuando lo tenemos aquí no lo colocamos opcional. Si yo le colocara aquí, por ejemplo, esto, vamos a ver que es totalmente opcional. ¿Qué pasa? Este children lo que tiene que ser es lo que yo quiero que sea otro componente. En este caso que sea el child. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí child y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? En este momento, como yo le puse tipo any, va a decir, vale, va a pasar porque pues, sigue siendo React. Entonces aquí me aparece una F, que básicamente creo que la F es el child como tal. Bueno, básicamente la F es este de aquí. Ah, pues claro, yo aquí no estoy imprimiendo el child. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir como un H3 que diga soy el padre. Y acá vamos a intentar renderizar el hijo. ¿Cómo se renderiza este hijo? Este se tiene que renderizar de la siguiente manera. Children. ¿Por qué le ponemos esto? Porque lo que le vamos a pasar por aquí es un componente como tal y no va a ser, bueno, va a ser como la referencia a un componente más no un componente como tal. Vamos a ver que me dice children is not defined. Eso es porque tenemos que traerlo aquí a las props. Ya les voy a explicar esto un poquito mejor. ¿Listo? Vamos a ver que por el momento esto debería funcionar y aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí aparece el child. Sin embargo, digamos que este con any no es la manera correcta de hacerlo. Miremos que cuando nosotros estamos aquí, lo que tenemos que pasarle a este children, el tipo realmente de este children, cuál tiene que ser. Hay dos maneras de hacerlo aquí, ¿listo? Una es decirle que va a ser un react.reactElement. Esto también lo podemos desestructurar de aquí si ustedes prefieren. Por ejemplo, pueden venir aquí y escribir reactElement. Yo pues por el momento lo voy a estar dejando así. Me parece que pues tampoco es que esté generando ninguna mala práctica en este punto. Entonces es react.reactElement, ¿listo? Esto es una manera de hacerlo. Entonces miremos que acá nos está quejando, ¿cierto? Si yo se lo quito, él me está diciendo, hey, yo necesito un children, ¿cierto? Y entonces, claro, él me dice que esto tiene que ser tipo reactElement. Entonces, claro, entonces yo aquí lo que tengo que hacer es pasarle algo que cumpla esa interfaz. En este caso el children, perdón, esto no era el que se llama child. Este está cumpliendo esa interfaz, ¿listo? Entonces de esa manera estamos diciéndole que esto de aquí va a ser un reactElement y ese reactElement lo vamos a estar renderizando de esta manera, ¿listo? Si nosotros lo hacemos de esta manera, nos va a decir que esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque es que recordemos que esto hace alusión a que es una función como esta. Entonces es como si nosotros le pasáramos algo como así, que renderizara un reactElement en este caso, ¿cierto? Eso es lo que significa esto. Pero nosotros no estamos haciendo eso, sino que estamos utilizando la referencia de dicho componente y renderizándolo
usando esta metodología de aquí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos este children y le colocamos este React Element, siempre tenemos que hacerlo de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y si yo le coloco otro children, por ejemplo, yo duplico este, me va a decir, hey, aquí hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Miremos lo que dice aquí. Multiple children were provided. Eso significa que le pasamos muchas cosas. Entonces, él nos está diciendo que hey, yo estoy esperando uno, pero tú me pasaste un arreglo de eso. Entonces, tú lo que tienes que hacer para tener varios es colocar un arreglo. ¿Listo? Y de esa manera, él ya nos está quejando. ¿Qué pasa? Que entonces, si ahora tú simplemente le colocas uno, te va a decir, hey, yo estoy esperando muchos y tú me estás pasando solo uno. Entonces, claro, aquí empieza como cómo hacer tu aplicación, cómo quieres que funcione exactamente, qué quieres que haga Father exactamente. Entonces, lo que puedes hacer es básicamente decirle que puede ser un React Element en forma de arreglo o puede ser un React Element solito. Y de esta manera ya te va a aceptar a ambos casos. Esto hay dos maneras de establecerlo, con React Element, y también hay otra que a mí también me gusta usar mucho, que es por ejemplo JSX.element. Este ya viene directo en React, entonces no hay problema, pero también hay que hacer la misma jugada. Hay que escribir acá o JSX.element en forma de arreglo. Si yo comento esto, vamos a ver que todo sigue funcionando correctamente y sigue cumpliendo la interfaz. Entonces, claro, si yo aquí le quito esto, me va a decir, hey, aquí, hey. Bueno, espérate que no me deja mostrar. Listo. Children is missing in tal. Listo. No está diciendo que nos faltan los hijos. Entonces, claro, venimos aquí y aquí ya tenemos nuestros hijos. Y de esta manera, digamos que ya estamos controlando lo que le estamos pasando directamente acá, ¿vale? Entonces, de esa manera estamos renderizando estos dos hijos que tenemos aquí. Soy el padre y los dos hijos, ¿vale? Esto es en cuanto a los hijos que nosotros queremos pasar. Entonces ya vimos cómo podemos pasar, por ejemplo, los hijos como tal de dos formas diferentes. Con esta manera de aquí y con esta otra manera de acá, ¿vale? Yo lo que quiero hacer en este punto es crear algo diferente, que es para hacer un componente dinámico. Primero vamos a ver cómo se hace con un simple componente. Vamos a crear aquí una propiedad que se llame component con C mayúscula. Recordemos que los componentes siempre son en mayúscula, como vemos aquí. Y lo que yo quiero es que se renderice de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí una forma de que nosotros le pasemos a esta propiedad de acá un componente como tal. ¿Esto cómo se hace? Esto hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es decir que va a ser una función que retorna un JSX.element. Otra manera de hacerlo, que es la que yo prefiero, es decirle que va a ser un React.element. Un React.functional component. En este momento lo voy a dejar así y lo voy a poner que va a ser de tipo any, las props. Estas de aquí son las props. Yo lo suelo hacer así porque digamos que así controlo las props de lo que yo le estoy pasando y no cualquier componente puede, digamos, ingresar aquí. ¿Listo? Entonces, perfecto. De esta manera lo va a estar haciendo yo, pero también lo vamos a hacer de la otra. Entonces voy a ingresar componente aquí y lo que yo voy a hacer es colocar el componente de esta manera. ¿Listo? Obviamente esto se va a quejar porque me va a decir, hey, me están diciendo mi interfaz que necesito un componente y tú no me lo estás pasando. Entonces vamos a crear aquí un componente, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es crear otro pequeño componente aquí que se llame child2, por ejemplo, ¿cierto? Este child2 vamos a hacer lo mismo de siempre, que es crearlo. Tenemos que hacer un child2 y por el momento lo vamos a dejar así, ¿listo? Entonces vamos a venir acá, vamos a importar el child2, vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Y listo. ¿Por qué lo estoy pasando aquí así y no lo estoy pasando así? Tengan en cuenta que esto, como yo les dije, es diferente a lo otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto de aquí está básicamente ejecutando la función. Y acá estamos utilizando aquí en el Father, perdón, vamos a utilizar la referencia para ejecutar el componente como tal, ¿listo? Para renderizar el componente. Ahorita vemos por qué me está retornando esto, ¿listo? Pero bueno. El hecho es que esto igual es un error que te da simplemente por una ayuda que tengo yo, pero pues esto normalmente no lo verán ustedes, esperaría. Entonces bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a mandarlo de esta manera. Entonces claro, nosotros vamos a venir acá y me va a decir que claro, aquí tengo el child2, vamos a recargar para quitarnos ese error y tengo un child2. Entonces ya estamos renderizando otro componente de otra forma. O sea, tenemos esta de child, que es los children que le estamos pasando directamente aquí el componente padre, o también tenemos otra forma que es pasarle un component. Esto pueden llamarlo como ustedes prefieran. En este caso yo le puse component para hacerlo entendible, y entonces en este punto tendríamos este componente de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta siempre decirle qué tipo de props tiene este componente. En este caso, la props básicamente es que esté vacía, ¿cierto? Como vemos, ya desapareció ese error, siendo que básicamente esas props, o sea que este componente no está recibiendo ninguna prop. Pero en caso de que yo le coloque una prop, lo que va a pasar es lo siguiente.
me va a decir, hey, ¿cómo así? Yo estoy esperando que me pasen ciertas propiedades. Entonces, claro, eso es lo poderoso. Así yo no voy a poder renderizar cualquier componente aquí. Tiene que ser un componente que cumpla esta interfaz. Como este componente va a usar esta interfaz porque quiero hacerlo así, vamos a tener que hacerlo aquí, aquí y aquí. Entonces me voy a crear una carpeta que se llame Interfaces para poder utilizarlo en varias partes. ¿Listo? Le voy a crear Interfaces y lo voy a colocar a este, por ejemplo, child 2.interface.ts. ¿Listo? No es tsx porque aquí no vamos a usar React. ¿Listo? Entonces, esta interfaz, yo simplemente lo que quiero que sea es que sea una exportación de una interfaz que se va a llamar eProps child2. ¿Listo? Y simplemente lo vamos a hacer fácil. Vamos a ponerle que va a ser un texto que va a ser de tipo string. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle que va a ser de este tipo, esa interfaz. ¿Vale? eProps. Ya vamos a ver qué pasa. Por el momento le vamos a pasar aquí que esto entonces va a tener aquí un... me falta importarlo. Y va a tener aquí un tipo texto. Y ese texto le vamos a poner hola amigos. Perfecto. Entonces este child2 también tiene obviamente que recibir eso porque este es el que queremos que haga esa función. Pero vamos a colocar aquí que esto va a recibir un texto porque nosotros le vamos a implementar la interfaz. Hagámoslo de esta manera. React.functionalComponents. Y de esta manera ya tenemos que acepta el texto. Y lo que vamos a renderizar aquí va a ser el texto. ¿Listo? Entonces de esta manera vamos a ver acá que dice hola amigos. Y ya tenemos, digamos, este componente que está recibiendo las props. El Fire sabe cuál props es la que está recibiendo ese componente porque ya le dijimos qué es lo que nosotros esperamos en este padre. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer como un componente dinámico. Tenía pensado como hacer un stepper, como que yo un botón siguiente, un botón atrás y que él me vaya cambiando básicamente el componente de aquí. Pues es un componente simple, simplemente vamos a cambiar el texto como tal. Entonces pues vamos a hacerlo, ¿listo? Para hacer esto vamos a crear aquí algo simple que sea por ejemplo un useState. useState. Le vamos a decir que es de tipo, en este caso es un tipo number y le vamos a decir que es de 0. ¿Listo? Vamos a colocar aquí que va a ser un step y un set step. Vamos a hacer algo y es crear un pequeño archivo aquí que le vamos a llamar esquema. ¿Listo? Este esquema va a ser básicamente un arreglo de, digámoslo así, un arreglo de objetos que va a tener un componente. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar. A este esquema le vamos a poner, por ejemplo, un ID que va a ser de tipo... vamos a crear una interfaz aquí arribita. Aquí no es el lugar ideal para crear la interfaz, pero solo por fines educativos lo vamos a hacer así. Entonces vamos a colocar aquí que va a ser de tipo number. Vamos a colocar aquí que el componente, vamos a llamarle component, va a ser de tipo react.functionalComponent. Vamos a dejarlo así un momento. Y vamos a decirle finalmente que vamos a tener un texto. Bueno, unas props puede ser, ¿cierto? Imaginemos que tenemos que pasar varias props. Y estas props van a ser, por ejemplo, text string por el momento. ¿Listo? Algo así. Así me parece que es interesante. Entonces vamos a decir que esto va a implementar esta interfaz. Y aquí yo nos estoy diciendo, hey, tienes que cumplir esta interfaz. Entonces vamos a decir aquí component. Y aquí lo que le vamos a pasar es, por ejemplo, el child2 creo que era. Vamos a decirle que necesitamos también el props. Y los props tienen que cumplir un texto que sea, por ejemplo, o child. Bueno, pongámosle hola 1. Listo, este me está diciendo que, bueno, sí, esto me está diciendo que un problema, me está diciendo que, claro, como yo le estoy diciendo que este componente tiene que tener esa otra, diciendo que es un componente que no tiene ninguna prop, pero yo sé que child2 tiene estas props, entonces tengo que usar lo mismo que tenía acá, ¿listo? Vamos a ponerlo aquí, child props, y de esta manera ya vamos a ver que la interfaz está cumpliendo, porque ahora ya este componente sabe que child2 cumple esa interfaz. Entonces vamos a volver a crear otro de estos. Vamos a crear 3 nomás. 2. Vamos al mismo componente, pero lo único que vamos a cambiar es el texto, ¿ok? Entonces vamos a colocarle este puntico más, no sé por qué apareció ahí. 2 y el 3. Y de esta manera ya tendríamos, digamos, un pequeño esquemita para nosotros trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear dos funciones acá. Una para decir como un paso después y una para decir un paso antes, ¿ok? Entonces vamos a crear estas funciones. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, go next, ¿cierto? Esto simplemente, vamos a hacerlo así, va a ser un set step. Esto lo que va a recibir es el valor previo. Este valor previo
vamos a controlarlo de cierta manera. Le vamos a decir, si el valor previo es igual al esquema.length menos 1, ya les voy a explicar qué significa esto. Lo que voy a hacer es que le voy a poner en la posición 0. Si no, lo voy a poner en el prep más 1. Ya les voy a explicar qué significa esto. Básicamente lo que yo quiero hacer con este GoNext es lo siguiente. Yo tengo tres, digamos, posiciones. Yo quiero que empiece de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 vuelva a pasar a la 1. Bueno, en este caso al ID 1, ¿listo? Que sea como un ciclo. Y cuando yo vaya para atrás, que haga lo mismo, 2, 1 y pasa el 3, ¿listo? Para así controlarlo, digámoslo de esa manera. Hay varias maneras de hacerlo. Pueden hacer como que no deje pasar después de en la posición 0 o no deje pasar después de la posición 2. Digamos que en este caso yo lo quiero hacer así, que sea como un ciclo infinito pues sí, de pasos, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa esto? Si el valor actual del step es igual al valor de la longitud del esquema menos 1 porque recordemos que la longitud nos retorna en este caso para este esquema un 3. Entonces, como yo empecé mi número en 0, lo que va a pasar en este punto es que va a ser cuando el prep, o sea, este número de aquí nunca va a llegar a ser el 3, sino que va a llegar hasta el 2, porque recordemos que las posiciones de los arreglos son 0, 1 y 2, ¿vale? Y cuando yo hago el length va a tener que va a ser 3, un número entero que va a ser 3. Entonces, claro, eso nunca va a cumplirse. Entonces, de esta manera yo estoy asegurándome que estos dos van a estar como en sincronía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si esto se cumple, o sea, que si el paso en el que estoy actualmente es el último, en este caso en la posición 2, yo quiero que vuelva a la posición 0. Y si no, pues que siga aumentando en 1. Entonces es como este sería como el paso normal, pero este de acá lo que me hace es que vuelva a la posición inicial. Y vamos a hacer algo muy parecido, pero esta vez sería al revés, que es con la posición previa, ¿vale? Entonces vamos a venir acá, vamos aquí, Go Previous. Aquí tenemos el valor previo, entonces aquí la que tendríamos que hacer es diferente, ¿no? Entonces aquí sería como al revés. Si el valor es 0 y yo estoy yendo hacia atrás, yo quiero que si esto se cumple, entonces yo quiero que vayas a la posición 3, ¿cierto? Perdón, a la posición máxima menos 1. A ver, esquema.length menos 1. Pero si no, yo quiero que disminuyas 1. Vamos a ver si está bien esta lógica. Si estoy en la posición 0, o sea que estoy en el primer paso, yo quiero que salte al tercero, o sea, a la última posición, es decir, esquema length menos 1. De lo contrario, yo quiero que sigas bajando una posición. Listo, entonces de esta manera estamos controlando esto perfectamente. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esto funcione correctamente? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos estos dos, ¿cierto? Entonces, en vez de estos shells que tenemos aquí, vamos a colocar dos botones. Dos botoncitos. Vamos a venir aquí y este le vamos a poner Go Next y este Go Previous. Bueno, mejor al revés. Go Previous y Go Next, ¿cierto? Vamos a ambos de aquí le vamos a colocar un onClick y le vamos a pasar la referencia de esta función, de estas funciones, Go Next acá y Go Previous aquí. Perfecto. Vamos a ver si todo está al menos funcionando correctamente acá. Vale, tenemos dos botoncitos y uno, hola amigos. Vale, sí, ya entendí por qué. Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Entonces, claro, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Nos falta simplemente este componente hacerlo dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo curioso. Vamos a coger este esquema. Vamos a colocar aquí esquema en la posición, por ejemplo, step. ¿Qué significa esto? El esquema en la posición en la que yo me encuentre, en este caso es la 0, entonces quedaría en la posición de aquí, ¿listo? Porque recordemos que está la posición 0, la posición 1 y la posición 2, ¿vale? Si quieren coloquemos que el ID sea igual a las posiciones para que no nos confundamos con el ID. Perfecto, no afecta nada esto. Entonces, claro, yo como necesito renderizar un componente, lo voy a decir component. Y vemos que me está aceptando el componente. ¿Por qué? Porque tiene las mismas interfaces. Todos están esperando lo mismo y de esa manera estoy controlando digamos, mi componente dinámico correctamente. ¿Listo? Esto puede ser tan complejo, tan simple como ustedes prefieran. Porque, digamos, ustedes pueden decir que yo quiero que este componente pueda ser de este tipo o que este componente pueda ser de otro tipo. Así. Podemos hacerlo así con un operador de esos que significa básicamente un O. Y que sea de este tipo. Claro, ¿qué pasa? Que aquí posiblemente esto no me falló, pero debería fallarme o no, pues porque el componente de acá está esperando cierta interfaz. Pero bueno,
Por el momento lo vamos a estar haciendo de esta manera para asegurarnos de que siempre nos llega un componente con este tipo, ¿vale? Listo, entonces de esta manera ya estaríamos pasando el componente. Listo, entonces por el momento vamos a ver si funciona. No vamos a ver mucho cambio realmente. No estamos viendo nada porque es el mismo texto siempre. Aún no le estamos pasando estas propiedades que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que estas propiedades se pasen? Vamos a venir aquí al padre y vamos a crear otra propiedad aquí. Esta propiedad se va a llamar children o component props. Estos component props van a ser básicamente una interfaz de esta de aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a poner en este punto de acá. Entonces, claro, esta de aquí lo vamos a decir que va a ser la de acá. Entonces, les voy a enseñar un truco para que, digamos, todas las propiedades que vengan en esto se pasen directamente al componente sin ustedes tener que escribir cada una de ellas. Esto se hace de la siguiente manera: colocan las llaves, 3 puntos, como si estuvieran esparciendo las propiedades, y después le pasan las propiedades como tal. Vemos que las acepta. Si yo aquí le llego a pasar otro objeto que sea, por ejemplo, ID1, él se va a quejar y me va a decir, hey, ID number no cumple esa interfaz de child y props child 2. Entonces, claro, me está diciendo que hay un error, y de eso es lo importante de TypeScript. Nos está diciendo antes de que pase el error en qué estamos fallando. Entonces, claro, aquí tenemos el component props y ahorita se está quejando nuestro app.jsx porque no lo estamos pasando. Entonces aquí vamos a colocar component props y las props son las que tenemos aquí. Entonces tenemos que hacer algo muy similar a esto de acá. Y component props, y acá serían las props. Como estas props básicamente cumplen eso, porque aquí tenemos esto. De hecho, aquí lo que podemos hacer es colocar este de acá para ahora sí, y va a funcionar exactamente igual, porque lo que teníamos ahí era igual a esto, básicamente, porque recordemos que esto simplemente es un test string. Como les digo, esto puede ser tan complejo como ustedes quieran, pero pues en este caso es algo un poco más educativo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y listo, yo creo que ya en este punto tendríamos nuestra aplicación decentemente bien. Vamos a ver si funciona correctamente. Voy a recargar. O la 1, o la 2, o la 3, y vuelve al 1. ¿Sí vemos que volvió al 1? ¿Por qué? Porque recontrolamos esa situación. Digamos que nosotros podemos hacer esto de esta manera, utilizar el esquema así como está en este punto, porque lo estamos controlando aquí. Si nosotros hacemos mal este control, la aplicación se va a reventar. Miremos el ejemplo. El que yo les ponía. Esto, el máximo número va a ser 3. Porque recordemos que el punto .l nos retorna un entero con la cantidad de posiciones. Entonces nos va a retornar aquí 1, un 2 y un 3. ¿Cierto? Entonces, como prep va a decir 0, 1, 2 y va a llegar al 3, ¿cierto? O sea, va a tener 4 posiciones, y en la cuarta, adivinen qué, no tenemos un ítem en la cuarta posición. O sea, acá nos quedaría faltando algo. Entonces, como ahí quedaría faltando algo, esta aplicación va a explotar. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo hago eso. 1, 2, explota. Me dice aquí, me dice todas las cosas posibles que puede pasar. Todo está malo, explotó mi aplicación. ¿Qué pasó? Ya sabemos qué pasó. Simplemente lo que pasó es que no teníamos otra posición acá. Por si no me entendieron muy bien, lo que pasó es lo siguiente. En el último paso, el step tenía un valor de 2. ¿Cierto? Valor de 2. Pero el esquema .length tiene un valor de 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Él dice... 2 es igual a 3, no, no es igual a 3, entonces aumente en 1. Como aumentó en 1, ahora step es igual a 3, ¿cierto? Step es igual a 3, pero entonces ¿qué pasa? Cuando él llegó al esquema en la posición 3, en el esquema no tenía nada aquí. Entonces por eso falló, porque no encontró nada, intentó buscar el componente, intentó buscar las props y explotó porque simplemente no encontró nada. Y bueno, básicamente esta es la pequeña aplicación que les quería mostrar, para que vean lo poderoso que puede ser TypeScript en estos puntos y lo interesante que es hacer una aplicación como esta, que es bastante dinámica. Si yo simplemente quiero venir acá y copiar otro de estos, ¿cierto? Que por ejemplo venga aquí, 3, y yo aquí le coloco cualquier cosa. Por ejemplo, este es el último child. Vamos a ver que va a funcionar correctamente. Y de esta manera ya no tendríamos que estar cambiando, controlando que son 4, que son tantas, porque estamos parametrizando con la longitud del esquema. ¿Listo? Entonces vamos a ver que funciona correctamente. 1, 2, 3 y este es el último child y vuelve al principio. Si vamos para atrás, este es el último child y nos podemos retroceder correctamente. Bueno, esto básicamente sería todo. Les dejo el código fuente aquí abajo en la descripción por si de pronto quieren verlo. Y bueno, nos vemos en un próximo video.